Jairo, continúa avanzando el tiempo, son las 6:39 minutos, eso quiere decir que son las 7:09 en Venezuela. Esta prórroga que se habría dado de una hora más, hasta las 7 de la noche, se habría vencido. Estarían los centros de votación que aún permanecen con personas en la fila para votar. Vamos a darle la bienvenida, Jairo, a Leopoldo Castillo en Miami. Él es abogado, fue diplomático por mucho tiempo y condujo, como te decía, en alguna parte del programa, a Los Ciudadanos, un programa absolutamente exitoso que transmitía Globovisión hace un tiempo atrás y que en el momento en que se pone al aire a Los Ciudadanos, más o menos le hacía un contrapeso a Lo Presidente, que era el programa del presidente Chávez. Leopoldo, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos desde allí, desde nuestros estudios en Miami. Y yo creo que yo comenzaría preguntándote, ¿qué información manejas hasta ahora? Bienvenido. Bueno, la información que manejo es la siguiente. Buenas tardes a todos. Hay centros con cola, pero no son muchos, es decir, todavía hay gente votando. Segundo, la información que manejo extraoficialmente es muy pareja, inclinándose hacia la mesa de la unidad por alrededor de 5 diputados. Quedan por tener exit poll de centros bastante poblados, como es el Distrito Capital, queda Zulia, queda Vargas, queda parte de Miranda. De manera que, a mi modo de ver, en las primeras de cambio, la historia vuelve a repetirse, las dos mitades del país, pero en esta oportunidad, bien por abstención o bien por enfado hacia el gobierno, la balanza se inclina un poco hacia la mesa de la unidad. Claro, cuando te oigo y hablamos de ese se inclina un poco, tendría entonces que preguntar y habría que esperar los resultados finales, por supuesto, porque además es una elección difícil, es una elección de parlamentarios, es una elección por circuitos, pero digamos que las encuestas en un momento determinado inclinaban esa balanza a favor de la oposición, pero le daban un porcentaje pronunciado e importante. Fíjate, Irania, yo he estado en todas las elecciones de Venezuela aproximadamente a esta misma hora que estamos hablando. Y la estrategia del gobierno es arremeter siempre al final, hacer la movilización total. Ellos disponen de una serie de recursos para trasladar gente y siempre hay un remate final por parte del gobierno. Entonces, de manera que en las diferentes elecciones, bien sea de diputados o en las elecciones de gobernadores o en las elecciones de presidente, es más o menos la misma estrategia. Ellos dan la impresión y la gente siente que ya ganó la elección y en las últimas horas arremete. Luego, tienes que tomar en cuenta que hay un bloqueo informativo en el país, que los canales hoy, más que desapareció ya Globovisión del mapa, bueno, la Globovisión como la conocíamos, entonces, para el pueblo venezolano en este momento desconoce lo que está pasando. Viste que las declaraciones de los expresidentes fueron tomadas a mal, los diputados y representantes de la mesa de la unidad acompañaban a los expresidentes y declararon, no los sacaron al aire. De manera que reciben una información parcial. Nosotros estamos compitiendo por las redes sociales y por canales como NT24 que permite llevar la señal y por los corresponsales de prensa que se encuentran en el país. Pero la información instantánea, de inmediato, de un solo instante, no la tienen. Entonces es muy difícil porque lamentablemente se infiltran entre las redes sociales una serie de información que no es correcta
que no es cierto, que se basa en exit poll que no sabemos de quién viene, no sabemos el papel que juega el gobierno, cómo generalmente la oposición baja la guardia al final de la tarde. Entonces, todas estas cosas influyen. Lo cierto del caso, yo me estoy guiando por varios elementos que están allá de profesionales universitarios de una cadena de radio muy seria y esa es la información que manejo. Hasta este momento, una diferencia de 8 diputados a favor de la mesa de la unidad, peleándose en el orden de 3 y el gobierno arremetiendo. ¿Qué va a ocurrir de aquí al final? ¿Cómo va a terminar de manejarse las cosas? Por ejemplo, yo les puedo informar que Henry Ramos está ahorita dentro del Consejo Nacional Electoral. Es un diputado parlamentario con amplísima experiencia, está peleando dentro en este instante. Es decir, el Consejo Nacional Electoral está bloqueado por los efectivos militares. Entonces, te es muy difícil para ti poder manejar una información precisa. Esto es por la gracia a las redes sociales. Bueno, es tan difícil, Leopoldo, manejar la información, tener una perspectiva cierta de lo que ocurre, que el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, se queja de que se entera de la prórroga del horario para votar, bueno, por las redes sociales, porque nadie le informó dentro del organismo. Bueno, ¿cuánto es la proporción? El Consejo Nacional Electoral está formado por 5 miembros, 4 son del gobierno. Exacto, entonces pues no lo van a tomar en cuenta. Hay un principio en derecho que dice nadie puede alegar su propia torpeza, debía haber estado allí, debía haber formado un lío. Ahora, también la ley te dice que no se cierra el centro electoral mientras haya gente votando. Ahora, para eso se fija un límite. Ya sabemos cómo el gobierno juega con el límite. Esta es una pelea en diferentes platos que tú tienes que pelear. Tienes que pelear en la calle, tienes que pelear electoralmente, tienes que pelear dentro de las instituciones. No cuentas con medios de comunicación, la transmisión, las informaciones son opacas. No es... Y Dania, yo creo que debemos recordar que Venezuela no es una democracia. El hecho de que se esté votando no es una democracia. O sea, no perdamos de vista el marco de donde se están llevando las elecciones a cabo. No está ocurriendo en Colombia, no está ocurriendo en Perú, no está ocurriendo en Costa Rica, no está ocurriendo en otros países de América Latina. Es en Venezuela. Venezuela no es un país democrático. Tiene una forma de democracia, pero no es democracia. Leopoldo, todas esas variables afectan la libertad de expresión, especialmente al momento de acudir a las urnas. ¿Será que los delegados y los observadores internacionales hablarán tan claro como usted lo hace sobre esta cantidad de impedimentos que afecta el normal desarrollo de esta justa electoral? Bueno, vea usted lo siguiente. Lamentablemente, cuando están en funciones de gobierno, los presidentes son muy cuidadosos de molestar a otro gobierno. Y más en el caso de un país como Venezuela, que tiene un cierto peso económico y un cierto peso político dentro de la región. Ahora, cuando ya dejan de ser presidentes y cuando están ya en otra situación y en otra condición, pues se expresan más libremente. Es que yo aprovecho el comentario suyo para decirle que el caso de los venezolanos, nosotros nos sentimos bastante solos en el continente, porque a la hora para los que somos demócratas, llevar una pelea nos es muy difícil. Es decir, Venezuela preside la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela, y hay más de 28 presos políticos que en definitiva no lo dejaron votar hoy en las elecciones. Entonces, en este doble estándar que se maneja uno en el mundo de las relaciones internacionales, siente que, bueno, esta es una pelea en la cual estamos solos. Contamos con medios de comunicación
que nos ayudan. Por ejemplo, NT, RCN es un ejemplo de esto, pero son muy pocos los que nos ayudan en este caso para transmitir las verdades, para transmitir el otro lado de la luna. Entonces, aquí se maneja una sola verdad. Sí. Leopoldo, es muy difícil. Leopoldo, entonces las declaraciones del presidente argentino Mauricio Macri es una ventana importante para los demócratas en Venezuela. La carta de Almagro, la posición de Almagro en la OEA. Exacto, y la carta de Almagro es contradecida por quien actualmente es presidente del Uruguay. Entonces, se fija que hay esa situación. A la hora de la verdad, quien va a levantar el dedo para votar en la Organización de Estados Americanos va a ser el gobierno como tal. Lo de Macri es verdad. ¿Y cómo responden otros países de América Latina y de otras partes del continente? Bueno, acusando a Macri, señalando a Macri, diciendo que qué es lo que quiere, qué pretende, derrocar a un gobierno legítimo. ¿Quién le lleva la contraria precisamente a Macri? La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sí. Cuando él dice Macri lo voy a sacar del Mercosur a Venezuela, pues por delante se atraviesa Brasil y dice no. Ahora, Odebrecht, las grandes empresas de ingeniería tienen unos enormes negocios con Venezuela, que por cierto no les ha pagado el gobierno venezolano. Eso pesa hoy en día. O sea, la política hay que ser realista. Y en el caso de Venezuela hemos visto la realpolitik, como dirían los teóricos alemanes. Ahora, Leopoldo, ¿qué va a pasar? Como bien dices, o dejas en el aire la pregunta hace unos minutos, pues no lo vamos a saber hasta que no empiece, digamos, el resultado electoral, que además estamos absolutamente seguros de que no se va a producir el día de hoy, porque, bueno, estamos en una elección parlamentaria, habrá que esperar votaciones que lleguen de lugares distantes a la capital, y porque además la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que algunos pronunciamientos los harán las juntas electorales locales por la característica de la votación. Lo cierto es que las redes sociales, que son maravillosas para comunicar una cantidad de cosas, nos han mostrado hoy la votación de importantes representantes del oficialismo. Por ejemplo, la votación de Vilma Mora, que es el gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, la votación de Jorge Rodríguez en Caracas, la votación del gobernador del estado Bolívar. Es decir, importantes representantes que a la hora de ir a votar, como por ejemplo el hermano del presidente Chávez, Adán Chávez, en el estado Barinas, fueron abuchados importantemente por la gente que se encontraba allí. Es decir, ¿cómo vamos a equiparar esto que hemos visto con un resultado electoral que no muestre exactamente eso? Bueno, yo creo que el país va a seguir partido en dos partes. No sé cuál va a ser la mayoritaria. A mí me da la impresión que va a ser la oposición. Todavía yo no estoy contando de que el gobierno ganó, pero no quiero crear falsas expectativas. Pero el gobierno tiene todas las instituciones. El alcalde de Ledesma ganó la elección como alcalde de Caracas y está preso. No nos olvidemos. Es decir, el gobierno maneja todas las instituciones, y al manejar las instituciones crean cualquier figura jurídica para disminuir. Siguen dando las concesiones a los medios que son complacientes con ellos, de manera que es muy difícil, porque es un poco como el rey francés, el État c'est moi, el Estado soy yo, y los factores de oposición seguirán peleando, seguirán discutiendo, haciendo ver su verdad, los diputados levantarán su voz de protesta, pero lo cierto del caso, y lo que nos va a quedar al final del día, Idania, es que Venezuela está en un berenjenal económico. El modelo económico chavista, populista, no funciona. No funciona. No veo al presidente Maduro tomando otras medidas. Seguirá dentro de la misma medida
la opresión continuará, el control de la economía continuará y vamos a un camino cada vez más duro para los venezolanos. La diáspora venezolana seguirá. ¿Y qué va a pasar dentro de esto? Bueno, una olla de presión que cada vez le pone a usted más presión. Porque lo cierto del caso es que en los supermercados no hay comida, que no hay medicina en el país, que la gente talentosa sigue saliéndose del país, que no hay oportunidades para las empresas del negocio, que el narcotráfico ha encontrado en Venezuela un nuevo país. De manera que todas estas cosas, a la larga, son elementos de presión sobre la misma sociedad y sobre el mismo gobierno. Leopoldo, lo escucho muy pesimista sobre, no solamente sobre la jornada, sino lo que pueden ser los próximos años después de esta elección. Ante ese panorama, ¿se puede afectar la unidad o la mesa de unidad democrática, los partidos que hacen parte de la coalición para restablecer un ordenamiento democrático, por lo menos en Venezuela? No, y una pregunta ya también en la misma onda de Jairo, ¿cómo manejar un resultado adverso para los venezolanos que una vez más se llenan de optimismo, piensan que las cosas pueden cambiar tras un resultado electoral y que podría no ser así? Bueno, yo creo que las poblaciones son como los seres humanos, ¿no? Cuando son niños se habla de ilusiones y de castigos, pero cuando se es adulto hay que ver la realidad, y la realidad es, primero que todo, el sentimiento chavista es una fuerza política que hay que considerarla. El resentimiento es una fuerza negativa, pero que en política se utiliza. Hay un gran sector de la población que ha visto en estos 17 años ya del proceso chavista, de la revolución chavista, se ha encontrado con una realidad que le satisface. Bueno, eso forma parte de la textura del venezolano, si se quiere. Bueno o malo, ya esos son otro tipo de consideraciones. Ahora, Jairo, yo no es que soy pesimista. Yo creo que hay que ser realista. En política hay que ser realista. Es decir, cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Bogotá, en varias oportunidades, mis nietos son colombianos, uno sentía en el Gran Bogotá que había un deseo de cambiar. Y cambió. Y Argentina tenía un deseo de cambiar y había una fuerza que tampoco quería cambiar, pero habían instituciones, hay instituciones en Argentina. Y Scioli pierde por un margen mínimo, Macri gana por algo mínimo, lo que pasa es que hay instituciones que funcionan. En Colombia también funcionan las instituciones, o sea, más allá de lo que digan de la mermelada y este tipo de cuestiones. Leopoldo, el problema es que en Venezuela las instituciones no funcionan. Y no hay institucionalidad. Exacto. No, justo iba para allá, que no funciona la institucionalidad. Me dicen que en el comando de la unidad habla Julio Borges. ¿Podemos oír algo de lo que dice? Democrática no acepta y no se cala más prórrogas arbitrarias del CNE. Llegó el momento de cerrar las mesas como está establecido en la ley. El propio rector Luis Emilio Rondón lo acaba de decir. No existe esa figura de las prórrogas indefinidas como quiere hacerlo el CNE. En este momento, Timoteo Zambrano se está dirigiendo a UNASUR para dejar claramente nuestra posición. En este momento no se justifica que los centros permanezcan de manera generalizada, abierta, sino que más bien ya deberíamos estar preparándonos para el resultado del primer boletín del cual nosotros tenemos noticia de toda Venezuela. Y estamos haciendo esta alerta frente a ustedes, prensa nacional e internacional, porque a esta hora, 7:30 de la noche, queremos dejar muy claro este mensaje. No vamos a aceptar más prórrogas generalizadas
y el pueblo venezolano ya se expresó. Respeten la opinión, el voto y la voluntad de nuestro pueblo. Ese es el mensaje que desde la unidad queremos darle en este momento y queremos ratificarlo tanto con nuestros representantes en el CNE como con nuestros representantes en UNASUR, como también a todos nuestros testigos en todas las mesas de votación que le hemos dado la indicación que estén en los centros exigiendo el cierre legal que corresponde a esta hora y que se proceda al derecho que tenemos. Es Julio Borges hablando en el comando de la unidad y quería preguntarle justo a Leopoldo, ¿hay una variante en la actitud de la oposición cuando sale Borges, digamos tan tajantemente a decir la oposición no se cala? Más o menos esa fue la frase, una prórroga más. ¿Eso cómo se traduce si el Consejo Nacional Electoral 4-1, como bien señalaba Leopoldo Castillo, simplemente dirá que la votación sigue hasta que tengan gente en las filas para votar en los centros de votación? ¿Sí me escuchó, Leopoldo? Bueno, Idania, esa declaración de Julio Borges me ha gustado mucho. Eso indica firmeza. Eso indica una posición clara. Ellos deben estar manejando una cifra, que creo que son las mismas cifras nuestras, ¿no? Son las mismas, me informan aquí, en la que está ganando la mesa de la unidad. No por mucho, pero está ganando. Eso es la información que tenemos nosotros, ¿no? Bien, bueno, pero hay que pelearla y hay que advertirle a la gente y no empezar una fiesta, que esto no es fácil y no es tratar de animar a la gente por animarla, sino que esto es voto a voto, pelea a pelea para poder cambiar esto y recordarle a la gente que no es un gobierno democrático, por favor, que este es un gobierno que no es democrático y por lo tanto la presión nacional e internacional tiene que ser. Entonces yo no es que estoy simplemente, pero yo no me voy a colocar aquí frente a ustedes y mentirle. Esta es una pelea difícil, se gana cada minuto y se pierde cada minuto. Esa es la posición que tienen que tener los dirigentes. Esos son los medios que tienen que llevar esa información. Esa es la opinión pública internacional que ojalá en este momento presidentes de América Latina estén llamando y estén haciendo saber que están pendientes de lo que está ocurriendo en el país. Eso es lo que yo quiero lograr con mis palabras. Leopoldo, pero en medio de esta disputa, ¿cómo hacemos para fortalecer en los próximos años la institucionalidad en Venezuela? Nos decías hace par minutos antes de las declaraciones que en Colombia o en otros países hay institucionalidad que permite el cambio político. De todas maneras es necesario ganar las elecciones y producir nuevas institucionalidades, ¿o existe un camino intermedio que me permita encontrar mejores garantías institucionales? Bueno, Jairo, mire, si se gana, aunque sea por 3 diputados, ya se abrió una rendija. Okay. Porque la Asamblea Nacional puede hacer muchas cosas. No se olvide que en la elección pasada a la Asamblea Nacional la oposición sacó más diputados, más votos, pero menos diputados. Sí. Recuérdese eso. No se le olvide que en la elección presidencial fue ajustadísima. Entraba en una zona gris que no sabemos, pero no llegó a superar Maduro a Capriles por más allá de un 1%. Entonces, en esta tiene que quedar claro, pero esta pelea hay que darla. Este es como el parto, estos son los dolores del parto. Con los diputados tendrán que llevar una posición fuerte. Pero también, y esto déjenme insistir, necesitamos la solidaridad de América Latina. Necesitamos lo que ustedes están haciendo. Es decir, brindarnos la oportunidad para que nos escuche la gente. Eso hace falta. Esta es una tarea difícil, porque la situación económica de Venezuela no es buena y porque tenemos un gobierno que no va a rectificar. Entonces necesitamos un apoyo y una lucha que nos va a tomar tiempo.
hay que defenderlo, hay que tener posiciones firmes. Leopoldo, yo pregunto, posiciones firmes que no ha tenido la dirigencia venezolana en otras oportunidades porque no se pusieron de acuerdo, porque unos sí querían defender el resultado, otros querían salir a pelearlo. En esta oportunidad, esa declaración de Borges en este momento implica que la oposición venezolana está dispuesta a defender los resultados que maneje, así sean contrarios a los del gobierno, con esa firmeza que usted está señalando. Mire, Dania, tú y yo tenemos experiencia de haber cubierto estos procesos electorales. La oposición nicaragüense no se logró poner de acuerdo, sino a última hora con Violeta Chamorro y ganó las elecciones. En Chile, las reuniones en Venezuela fueron clave para lograr la unidad. La unidad entre los demócratas no es tan fácil, porque es la democracia. Usted tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista. Pero eso que estoy viendo aquí, esto me está dando a mí la visión de que hay un consenso más allá. Y yo creo que no es el espacio para jugar posiciones individuales. Creo que la oposición venezolana en los últimos tiempos ha venido trabajando en esa línea y que los demócratas de otras partes tienen que ayudar. Creo que lo que hicieron los expresidentes, arriesgándose, y había un expresidente colombiano, Andrés Pastrana, como estaba uno de Bolivia, Quiroga, como estaba también de Costa Rica, arriesgaron. Eso es positivo, porque es muy difícil votar a un expresidente de un país. Eso es positivo. Ahora, el gobierno hace todo lo posible porque no vaya. Vamos a ver cuáles son las declaraciones que da Rodríguez Zapatero, que está ahí y está autorizado. Es muy importante. Las declaraciones que vaya a dar el expresidente de Panamá, Torrijos, o el de República Dominicana. ¿Cómo es que se llama el expresidente de República Dominicana? ¿Cómo? Leonel Hernández. De manera que eso es muy importante. El cómo se sale de este parto es importante. Ahora, los rostros que estamos viendo son rostros positivos. Bueno, bastante, me alegra, me contenta. Pero no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Quiero darle las gracias a Leopoldo Castillo por acompañarnos en vivo y directo desde nuestros estudios en Miami. Gracias, Leopoldo. Queda mucha tela que cortar. Habrá que esperar qué comienza a pasar a partir de ahora. ¿Cómo interpreta el Consejo Nacional Electoral estas declaraciones de Julio Borges y de la Mesa de la Unidad? Y el manejo político que a partir de ahora comienza después de cerrada los centros de votación, las urnas electorales, si es que se han cerrado. Gracias por acompañarnos como siempre, Leopoldo. Gracias por estar. Gracias, la noche es larga. La noche es larga. Así es, la noche. Pero creo que viene bien.